Conocido como la tercera persona de la Trinidad, su poder llenaba con vida cada palabra. Con su esencia iba marcando la tierra y con ella creó dependencia a Él en mí. Traduce mi silencio en adoración al Padre. Fue el encargado de producir el milagro en el siervo del centurión cuando Jesús envió la palabra. Multiplicó aquellos panes y peces cuando Jesús dio gracias. Despertó a Lázaro después de 4 días de muerto cuando Jesús dio gracias. Él estuvo ahí. Sí, Él estuvo ahí para crear el universo, para inspirar en detalle cada letra de la Biblia. Él estuvo ahí para darle aliento al Salvador de mi vida. Él estuvo ahí para llenarte y sembrar la semilla del Evangelio. Él es la fuerza en mi debilidad. Él es capaz en mi tormenta. Él es aquella persona que puede levantarme cuando estoy caído. Él es la columna de fuego en mi desierto. Él es, sí, Él es, como fuego, como aliento. Lo he conocido, y en Él se ha gozado mi alma porque no me ha dejado solo. Sí, Él, Jesús, sí, Él caminó cada paso con los discípulos. ¿Qué no hará hoy en ti? ¿Qué no hará hoy en ese lugar? ¿Qué no es capaz de hacer cada día, cada vida? Ahora, en esta intersección debo tomar un desvío, ¿ok? Voy a continuar esta narrativa de lo que pasó con Moisés e Israel en sesiones futuras. Pero antes de hacerlo, debo tomar un desvío y debemos hablar sobre los diferentes grados de la presencia de Dios, ¿ok? Porque cuando dices la presencia de Dios, la pregunta que viene a mi mente es ¿de qué grado de la presencia de Dios estás hablando? Voy a explicarlo. La gloriosa presencia de Dios era tan fuerte en este tabernáculo que Moisés ni siquiera pudo entrar. Muy bien, entonces, hablemos sobre esto. Moisés tiene 2 sobrinos. Son de hecho los hijos de su hermano Aarón. Uno era Nadab y el otro era Abiú. Poco después de que la presencia de Dios entra al tabernáculo, estos 2 jóvenes son autorizados como sacerdotes, pero entran a la presencia del Señor tratándolo como ordinario. Ellos entran con lo que la Biblia llama fuego profano. Cuando lo hacen, cuando entran con una actitud irreverente a la presencia de Dios, ellos caen muertos al instante. Digo, muertos y listos para que los entierren. De eso es de lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Pero si nos vamos un par de siglos después, hay otro sacerdote llamado Elí, y Elí tiene 2 muy corruptos y malvados hijos llamados Ofni y Fines. La Biblia nos dice que ellos estaban cometiendo adulterio con mujeres a 27 metros de donde Nadab y Abiú cayeron muertos, y aún así ellos no están muriendo. Están tomando ofrendas por la fuerza y manipulación en el mismo tabernáculo, y aún así ellos siguen con vida. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, les diré lo que la Biblia dice sobre lo que estaba pasando en los días de Nadab y Abiú, un par de siglos después de que esta gloriosa presencia entrara al tabernáculo inicialmente. Dice en 1 Samuel 3:1, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Ahora, ¿por qué era raro que el Señor se comunicara? Bueno, donde no hay presencia de Dios, no hay revelación. Donde hay poca presencia del Señor, hay poca revelación, y donde hay mucha presencia del Señor, hay mucha revelación de quién es Él y sus caminos. Entonces, lo que debemos preguntarnos es cuál es la diferencia entre la presencia del Señor en los días de Moisés cuando el tabernáculo fue construido y en los días de Ofni y Fines. Podemos ver el grado de su presencia diferir, porque aquí están estas personas pecando justo a la vuelta del tabernáculo, y no están cayendo muertos como Nadab y Abiú cuando entraron con irreverencia. Así que la gloriosa presencia de Dios es lo que buscamos. ¿Qué es la gloria de Dios? Esto es en lo que en verdad quiero enfocarme en esta sesión, porque es tan importante que podamos entender qué es la gloria de Dios. Primero que nada, no es una nube. Me dirás, John, entonces, ¿por qué cada vez que la gloriosa presencia de Dios es mencionada en el Antiguo Testamento, vemos una nube oscura? La razón es porque Dios es tan brillante, tan luminoso, tan asombroso, que la carne humana no puede estar en su presencia. Digo, Moisés estuvo lo más cerca que pudo y Dios le dijo, no puedes ver mi rostro, solo te mostraré mi espalda.
porque Moisés le dijo, quiero ver tu gloria, y hablaremos de eso en un momento. Entonces, la gloria de Dios no es una nube. Él se esconde en una nube oscura para que ninguna persona muera. Nadie puede ver mi rostro y vivir, es lo que le dijo a Moisés. Pero eso nos hace preguntarnos, ¿cómo pudo Ezequiel, cómo pudo Isaías, cómo pudo el apóstol Juan ver la gloria de Dios? Es muy sencillo, estaban en espíritu, no estaban en sus cuerpos. Tu cuerpo físico no puede soportar toda la gloriosa presencia de Dios, porque Él es el fuego que todo lo consume. Digo, eso es lo que el escritor de Hebreos nos dice. Dios es el fuego que todo lo consume. Ahora, cuando pienses en fuego que todo lo consume, no pienses en una fogata, un montón de troncos en una chimenea con fuego. No, 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 no. Él es mucho más fuerte que eso. Pablo escribe esto en 1 Timoteo 6, 15 y 16. Él es el único y bienaventurado soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal que vive, y escucha esto, que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A Él pertenecen para siempre el honor y el poder. Amén. Así que Pablo dijo que Él vive en una luz a la que nadie se puede acercar. Y aún así, escucha lo que el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 1:5. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Nuestro sol, tan brillante como es, aún tiene manchas oscuras. Así que ni siquiera puedes comparar nuestro sol a su gloriosa presencia. ¿Estás empezando a ver esto? Ahora, Pablo escribe que Dios vive en una luz a la que nadie se puede acercar porque tuvo la experiencia en el camino a Damasco. Él escribió en Hechos 26:13, cerca del mediodía, y escucha bien, cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, vi una luz del cielo, y escucha esto, más intensa que el sol. Más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Ahora, voy a explicarles algo. Por años y años y años he viajado por todo el mundo. Y he estado en Europa, en Asia, en África, en Sudamérica, en Norteamérica. Por años nunca viajé con lentes de sol, pero recuerdo el primer viaje que hice a Medio Oriente. En Medio Oriente, cuando estuve ahí, tuve que usar lentes de sol. Ahora, 8 de la mañana, 9, no era tan malo. A las 5 de la tarde, 6, no era tan malo. Pero entre las 10 y las 2 de la tarde, yo tenía que usar lentes de sol. ¿Por qué era eso? Porque el aire es tan seco, vaya, no hay humedad que refracte la luz y rebota en el suelo claro, y es algo que es tan brillante que literalmente no puedes abrir los ojos si no traes lentes de sol, ¿ok? Pablo dijo que en el Medio Oriente la presencia de Jesús era más brillante que el brillante sol del mediodía en Medio Oriente. Voy a ayudarte a comprender esto. Cuando sales al exterior por la noche y es una noche clara, no hay nubes en el cielo, ¿qué es lo que ves? Ves estrellas por todas partes. La Vía Láctea y estrellas por todos lados. ¿Qué es lo que pasa cuando sale el sol? Las estrellas se desvanecen. ¿Qué es lo que pasa? Justo antes de que salga el sol, las estrellas dicen, muy bien, listas, 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 ahí viene el sol. Y cuando el sol sale, las estrellas rápido se esconden. Y el sol viaja por el cielo, vuelve a descender y cuando desciende, las estrellas dicen listas, listas y vuelven a aparecer. Eso no es lo que pasa. Cuando el sol sale por la mañana, la gloria del sol está a un nivel y la gloria de las estrellas está a otro nivel. En otras palabras, la grandeza del poder y luz del sol está a un nivel y la grandeza del poder y luz de las estrellas está a otro nivel. La gloria del sol es tan grande comparada a la de las estrellas que las opaca, aunque ellas siguen ahí brillando. Y esto nos ayuda a entender que cuando Jesús regrese, el sol se oscurecerá. Joel lo profetizó, Isaías lo profetizó, Juan el apóstol lo profetizó. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su luz y las estrellas no brillarán. Que Él puede opacar el sol aunque éste siga brillando. Que va a opacar el sol aunque éste siga brillando. Eso es increíble cuando lo piensas. Así que hagamos la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? Moisés clamó en Éxodo 33:18, dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, la palabra griega para gloria es kabad y significa esto, el peso de algo
pero solo en un sentido figurativo y positivo. Significa esplendor, significa abundancia, significa honor. La respuesta de Dios para Moisés fue: voy a hacer que todo mi bien, esto es el verso 19 de Éxodo 33, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti y voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Ahora Dios responde la petición de Moisés de ver su gloria, diciendo: haré que todo mi bien. La palabra hebrea para bien es tuab, y significa bueno en el más grande sentido. En otras palabras, nada es retenido. Así que cuando hablas sobre la gloria de Dios, estás hablando sobre todo lo que hace a Dios ser Dios. Todos sus atributos, sus características, nada queda retenido. Puedes verlo en su total grandeza. ¿Eso tiene sentido para ti? ¿Ok? Después le dijo: voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Ahora, antes que un rey entre a la sala de su trono, un heraldo va a anunciar el nombre del rey, sonarán las trompetas y el rey entrará en todos sus ropajes reales y verás al rey sentado en su trono en toda su gloria. Si ese mismo rey hubiera estado en la calle con solo una camisa regular de golf y un par de pantalones, caminando casual sin todo su séquito, pudieras pasar junto a él sin siquiera reconocerlo. Pero en ese trono, cuando el heraldo proclama su nombre y la trompeta suena, él entra en toda su grandeza, nada es retenido en cuanto al poder y la posición que él mantiene. Y esto explica por qué hay personas en la Biblia que vieron a Dios. Jacob luchó con Dios, pero no en su gloria. Si piensas en Josué, él ni siquiera sabía que era el Señor. Le dijo: ¿estás con ellos o con nosotros? Y el Señor dijo: ninguno, soy el comandante del ejército celestial. Y Josué se tiró al suelo a adorarlo. Él vio al Señor, pero no en su gloria. Si miras a Abraham, Abraham le dio de comer a Dios y a 2 ángeles en el encinar de Mamre, cuando hablaron de Sodoma y Gomorra, pero no en su gloria. Si vemos el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucitó de los muertos, María Magdalena pensó que era el jardinero. No estaba en su gloria. Los discípulos reconocieron a Jesús en la costa porque les dijo: echen sus redes del otro lado, y atraparon peces. No lo reconocieron al principio. No estaba en su gloria. 2 hombres iban con él en el camino a Emaús y no supieron quién era porque no estaba en su gloria. Pero el mismo apóstol Juan, que desayunó con Jesús a la orilla del mar luego de su resurrección, lo vio en la isla desierta de Patmos en toda su gloria. Y Juan dijo: caí a sus pies como muerto. Entonces la gloria de Dios es todo lo que hace a Dios Dios. Y lo que debemos entender es que hay diferentes grados en los que Dios manifiesta su presencia. Porque si vemos a Pedro era de los 12 y en el libro de Hechos caminaba en tan tangible presencia de la gloria de Dios que Ananías y Zafira entran y le mienten en esa presencia y caen muertos. Ahora, ¿Dios los mató en un golpe de juicio? No. Déjame ponerlo de esta manera. Ellos se pusieron a sí mismos en peligro. Conozco a muchas personas que les gusta ir a la playa, ponerse el traje de baño y broncearse. Disfrutan los rayos del sol e incluso son saludables. Pero si tú te acercas lo suficiente a ese sol, el mismo sol que disfrutas en la playa va a devorarte. Lo que pasó fue que Ananías y Zafira entraron a la presencia de su gloria como Nadab y Abiú, hicieron algo que era irreverente, y no es que Dios los haya golpeado, sino que ellos se pusieron a sí mismos en peligro y cayeron en una decisión de juicio. Y bueno, esto es algo que hay que entender. Si deseamos acercarnos más y más, como Moisés, cuando caminas con Dios, llegas al punto de clamar: muéstrame tu gloria. David dijo: tengo hambre y sed de tu gloria, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Mientras más te acercas a Él, más deseas la totalidad de Él. Sin embargo, la carne mortal no puede sobrevivir delante de su presencia. Por eso Dios dijo: muy bien, me voy a ocultar, porque tu cuerpo físico mortal no puede soportarme, pero puedo darte niveles, y mientras mayor nivel te dé, voy a decirte esto, más debes honrar y respetar la presencia de Dios. Y eso nos va a llevar a nuestra próxima sesión. Estaremos hablando sobre uno de los elementos clave
para tener una verdadera vida de intimidad con Dios. Y cuando entiendas los diferentes niveles de su presencia, vas a entender bien por qué esta próxima sesión es tan crítica para acercarnos a Dios.